En este segundo tutorial vamos a aprender a crear tablas en el programa Microsoft Visual Fox Pro. Hacemos clic en Inicio y como anteriormente ya habíamos ingresado a Microsoft Visual Fox Pro, este programa aparece en el menú principal del botón Inicio. Hacemos clic e ingresamos a Microsoft Visual Fox Pro. Como habíamos aprendido en la clase anterior, podemos crear nuestro primer proyecto con la orden Create Project, pero también podemos hacerlo utilizando la barra de menú, haciendo clic en Archivo, Nuevo, y tengo la opción de elegir qué archivo voy a crear. Puedo crear mi proyecto, una base de datos, una tabla, una consulta, un formulario, un informe, etc. Vamos a crear nuestro primer proyecto, elijo proyecto y hago clic en el botón Nuevo archivo. Si se dan cuenta, en la ventana de comandos automáticamente sale la orden que aprendimos en la clase pasada. Ahora voy a guardar mi proyecto, elijo la unidad D, busco la carpeta quinto año, ustedes eligen la carpeta correspondiente a su sección, doble clic y le pongo como nombre a este primer proyecto, proyecto 1. Guardar y ya tengo mi primer proyecto creado. Me sale, como ya saben, la ventana Administrador de Proyectos. Vamos a ver cuántos archivos se han creado hasta el momento. Elijo Explorador de Proyectos, Explorador de Archivos, y en la carpeta quinto año salen dos archivos creados. Proyecto 1.pjx, que es el archivo de mi proyecto, y el archivo proyecto 1.pjt, que es el archivo memo que contiene información de mi proyecto. Regreso a Microsoft Visual Fox Pro y vamos a crear nuestra primera tabla. Como ya lo expliqué en la clase anterior, tengo que elegir la pestaña Datos. Y para no complicarnos, vamos a elegir tablas libres para crear nuestra primera tabla libre. Elijo tablas libres y hago clic en el botón Nuevo. Ahora tengo dos opciones. Puedo crear mi tabla usando el asistente que me va a guiar paso a paso en la creación de mi tabla, o puedo elegir Nueva tabla, en la que voy a elegir manualmente los campos de la estructura de mi tabla. Elijo Nueva tabla y hago clic. El programa me pide guardar mi tabla. Ya está elegido la carpeta quinto año de la unidad D. Por defecto me sale tabla 1. Borro tabla 1 y le voy a colocar de nombre alumnos.dbf. Guardar. Y en este momento me sale la ventana para diseñar mi tabla. ¿Qué datos quiero guardar en mi tabla? Es aquí donde voy a crear la estructura de mi tabla, los campos de mi tabla. El primer campo se va a denominar código del alumno. La sintaxis en todo programa de base de datos es la que ustedes ven. Code alum. ¿Qué tipo de dato va a almacenar este campo? Por ahora voy a elegir numérico, porque van a ser números. ¿Cuánto de ancho va a tener estos datos? Como van a ser los números de orden de mis alumnos, solo necesito un ancho de 2 caracteres, es decir, 2 dígitos. El siguiente campo va a ser nombre del alumno
tipo de dato carácter, es decir, letras, y un ancho le voy a aumentar a 15 porque hay nombres muy extensos. Siguiente campo, apellido del alumno. Igualmente va a almacenar datos de tipo carácter, letras, y hay apellidos bastante extensos, así que le voy a poner un ancho de 20. Y así puedo ir llenando los campos que necesite en mi tabla. La edad del alumno puede ser numérico si yo con las edades voy a hacer operaciones matemáticas o estadísticas. O puede ser carácter si con las edades de los alumnos no voy a realizar ninguna operación matemática. Es suficiente un ancho de 2 dígitos porque no tengo alumnos de más de 100 años. Ahora tengo que decidir cuál de estos campos es el más importante. El más importante para mí es el código del alumno. Por lo tanto, en la columna índice le voy a poner ascendente. Quiere decir que el número de orden de mis alumnos va a ir en orden ascendente. En la pestaña índices me muestra cuál es el campo o los campos a los que les he puesto índice, o sea, un orden, una importancia. Por eso sale código del alumno. El tipo de índice que va a llevar es el tipo normal, que es el más usado. Bien, ya tengo la estructura de mi tabla. Hago clic en el botón aceptar. Ya está creada mi tabla. Ahora el programa me pregunta si deseo introducir registros en este momento. Lo puedo hacer después, pero para ahorrar tiempo voy a responder sí, quiero introducir registros en este momento. Y empiezo a llenar los datos de mis alumnos. Código del primer alumno 1. Lleno el nombre, Enter. Lleno los apellidos, Enter. Ingreso su edad y automáticamente pasa al siguiente registro. Número de orden 2. Nombre del alumno. Edad. Y así voy llenando los datos de mis alumnos. Para cerrar esta ventana puedo elegir el botón cerrar o puedo presionar control W y se cerró mi tabla. Si vemos la opción tablas libres, se puede desplegar y nos muestra la tabla que hemos creado. Y si sigo desplegando, me salen los nombres de los campos y al final me resalta cuál de esos campos es el que lleva el índice. Si yo quiero visualizar los datos de esta tabla, de la tabla alumnos, elijo el botón examinar y automáticamente ingreso a la vista de ejecución. En este momento se está ejecutando mi tabla. Estoy viendo el contenido de mi tabla. Puedo cerrarlo. Y si quiero modificar mi tabla, elijo el botón modificar y este botón me permite ingresar al momento de diseño de mi tabla. ¿Ven? En esta ventanita puedo diseñar mi tabla, puedo borrar campos que no me sirven, puedo agregar campos, modificar campos, etc. Esos son los dos momentos de trabajo de un objeto en Microsoft Visual Fox Pro. Con examinar ingreso al momento de ejecución y con el botón modificar ingreso al momento de diseño. Veamos cuántos archivos nos ha creado esta tabla. Inicialmente teníamos los dos archivos de proyecto y cuando creamos nuestra tabla tenemos el archivo alumnos.dbf
que significa base de datos de FoxPro, y tengo el archivo alumnos.cdx, que es el archivo de índice de Microsoft Visual Fox Pro. Aparece con tamaño 0 kilobytes porque todavía no he cerrado mi proyecto. No se actualiza el tamaño. Regreso a mi ventana. Y bien, de esta manera hemos aprendido a crear una tabla en Microsoft Visual Fox Pro.